Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. A lo largo de la vida cristiana y de la historia de la iglesia, se habla mucho del amor que se debe profesar por aquellos que nos presiden, por esos hombres que Dios ha puesto al frente de las congregaciones, por esos hombres que el Señor utiliza culto a culto para edificarnos. Pero todos sabemos que de allí a que esto suceda no es tan sencillo. Al contrario de las grandes jerarquías eclesiásticas, amados hermanos, o al contrario del autoritarismo, donde un solo hombre se encuentra al frente de una iglesia y la controla, en la iglesia moderna, en el Nuevo Testamento encontramos 4 términos básicos para identificar y describir a los líderes de la iglesia. La Biblia enseña que hay quienes trabajan entre el rebaño. La Biblia enseña que estos hombres presiden, alimentan, guían y protegen a las congregaciones del Señor en medio de un mundo que los aborrece y que quiere hacerles daño. El segundo mandamiento que estudiaremos y que es necesario para que una iglesia crezca en espíritu, pero también en número, iglesia, lo encontramos en el pasaje de Primera de Tesalonicenses 5. Es cierto que el primer mandamiento que encontramos aquí es que nos animemos los unos a los otros y nos edifiquemos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. Pero una vez se habla de el animarse, el alentarse, el ayudarse entre hermanos, el apóstol hace un ruego. Y este ruego inicia de la siguiente forma: os rogamos, hermanos. Este ruego está dirigido a la iglesia, no al mundo. No se esperaría que el mundo reconozca a un pastor. No se esperaría que el mundo estimara a un pastor y que mucho menos le ofreciera amor a un pastor. La ordenanza aquí es para la iglesia. Os rogamos, hermanos, porque dentro de la iglesia hay servidores. Y cada servidor en la iglesia preside, trabaja, amonesta al rebaño, con el único propósito de edificarlo, de colaborar con Dios para que cada día, cada uno de los miembros de la iglesia se parezca más a Cristo. El primer término conocido dentro de los líderes de la iglesia es presbúteros, que se traduce como anciano. Un anciano se caracteriza porque es una persona sabia, es una persona madura desde el punto de vista espiritual. Y son muchos los pasajes que hacen alusión a los ancianos en las iglesias. En Hechos capítulo 15, verso 2 se dice acerca de los ancianos: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que un líder de una iglesia es un anciano, una persona comisionada para liderar, para corregir lo que está deficiente en una congregación. El segundo término que encontramos para identificar y describir a un líder en una iglesia es epicóspodos, que se traduce como obispo, que implica la responsabilidad de supervisar y ejercer autoridad como líder espiritual en una congregación. En Hechos capítulo 20, verso 28 se dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Primera de Timoteo 3:1 y 2, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y da una lista de las características de un obispo. Así que el tercer término para los líderes de la iglesia es poimen, que se traduce al español como pastor. El pastor es el que tiene la responsabilidad de liderar para alimentar y proteger al rebaño. En Efesios 4:11 se dice que ha sido constituido directamente por el Señor, y Él mismo constituyó a unos pastores, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Finalmente encontramos en la Biblia el cuarto término con el cual se designan los líderes o el líder en una iglesia, y es hegemón, que también se traduce como pastor, pero este término indica que un líder eclesiástico tiene la capacidad de proveer discernimiento espiritual para poder llevar el rebaño hasta donde el Señor ha establecido que el rebaño llegue. En Hebreos 13:17 se utiliza el término hegemón para decir lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces vemos anciano, vemos el término obispo y el término pastor. Y estos términos son intercambiables en una persona. Una persona puede ser un anciano y a la vez el pastor de la iglesia. Una persona puede ser el obispo, el que ejerce autoridad, el que ejerce disciplina y corrige lo defectuoso en la iglesia, y también puede ser pastor. Así que no se trata que en una iglesia debe haber un presbítero, un anciano y un pastor, no. Una persona puede ejercer las tres denominaciones que indican que es un líder en la iglesia. Ahora bien, cuando la iglesia ha crecido mucho, normalmente se requieren varios pastores para poder atender bien a la grey. Una congregación que tenga más de 200, 500 miembros va a necesitar por lo menos 2 o 3 pastores. Va a necesitar un grupo de 3, 4 o 5 ancianos. No necesariamente un anciano tiene que enseñar, pero un anciano sí debe estar para poder aconsejar a la congregación. Para la iglesia es vital que haya hombres así, que haya pastores, ancianos y obispos al frente del liderazgo, porque con su sabiduría, discernimiento y autoridad espiritual, unido a su llamamiento santo, podrán colaborar con Dios para que cada uno de nosotros crezca espiritualmente y para que la congregación pueda extenderse en medio de una comunidad. Si no hay sabiduría, si no hay discernimiento, la iglesia tiende a disiparse, tiende a desvanecerse. Los hermanos tienden a decaer espiritualmente, no son edificados, no se parecen a Cristo y por el contrario tienden a desviarse del camino de la verdad. Pero los hombres llamados por Dios a liderar la iglesia siempre serán dotados con herramientas espirituales para poder proveer la sabiduría, el conocimiento, el alimento, el consejo y poder supervisar a la grey, ejerciendo autoridad con justicia y amor y propiciando el crecimiento del rebaño de las ovejas del Señor. Y allí que es muy importante que ustedes conozcan cuáles son las responsabilidades que tiene un líder en una iglesia. Y la primera es trabajar duro
en favor del rebaño. Sigamos allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 12. Dice el apóstol: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. El término que utiliza aquí el apóstol Pablo para trabajan proviene del griego kopiao, que significa exhibir gran esfuerzo, empeño y diligencia, hasta el punto de sudar en extremo y quedar exhausto. Un pastor tiene que quedar literalmente exhausto después de realizar su labor pastoral. El pastor fiel siempre trabajará duro entre su pueblo. Lo ministrará como lo haría un pastor con sus ovejas. Imagínese un pastor con ovejas, con animalitos, con esas ovejas en el campo. Está pendiente de ellas, si comen, si beben agua, si salen, si viene un depredador, llevándolas de un lugar a otro, dándoles pasto fresco y no por allí pasto seco, porque se enferman, cuidándolas de enfermedades. En el invierno las protege para que no mueran de frío. Cuando hay calor las lleva donde hay lugares de reposo para que la sombra pueda darles y atenuarles el extenso calor. Un pastor vive en función de sus ovejas. Está preocupado por sus ovejas. Trabaja, se esfuerza por sacar adelante su rebaño, tal como se presentó el apóstol Pablo, quien dijo con autoridad moral en Primera de Tesalonicenses 2:9: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. El apóstol Pablo trabajaba de día haciendo carpas y en las horas de la tarde o noche se iba a enseñar la palabra de Dios hasta altas horas de la noche, y en la madrugada oraba y preparaba las enseñanzas, y así eran todos los días del apóstol Pablo. No tiene descanso, porque es lo que se exige de un pastor: que trabaje duro, que se esfuerce. Dentro de las labores que exigen el esfuerzo de un pastor, hasta dejarlo extenuado, se destaca, primero, proclamar el evangelio mediante la predicación. Segunda de Timoteo 4:2 dice: que prediques la palabra, que insteis a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:5: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Debe predicar un pastor. No puede enviar a otro para que predique por él. El pastor debe predicar. El día del Señor el pastor debe estar aquí en la mañana y debe estar aquí en la tarde enseñando. Los cultos de enseñanza, cuando corresponda a toda la iglesia, el pastor enseñando. Los cultos de oración, el pastor adorando o ayudando en la administración. El pastor debe trabajar en ser un ejemplo, que se pueda ver en su vida la verdad que predica. Tiene que estar exhausto todo el tiempo viviendo conforme a la Escritura. Primera de Timoteo 3:2: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tito 1:9: retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Si yo digo que hay que orar, debo orar. Si enseño desde aquí que solo puedo tener una mujer, solo puedo tener ojo para la hermana Marina. Porque si no, yo no puedo tener esa autoridad moral, iglesia. Y si yo no me esfuerzo hasta el cansancio en mi testimonio, ¿cómo voy a impactarlos a ustedes?
debe esforzarse en advertir y amonestar a las ovejas. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. El esfuerzo de un pastor en amonestar a la iglesia. Por eso aquí se predica en todo momento acerca de la santidad. Esta mañana hablábamos del pecado y siempre amonestando. Y el pastor trabaja fuerte en aconsejar a las ovejas a partir de la Escritura, enseñándoles que la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Una de las principales ocupaciones del pastor es escucharlos y luego aconsejarlos. Tan importante como es la primera responsabilidad de un pastor de trabajar duro, la segunda responsabilidad consiste en presidir la iglesia que Cristo le ha puesto en sus manos. Volvamos, 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. El término empleado por Pablo para presidir viene del griego proistemi, que significa literalmente pararse enfrente de alguien. Conlleva la noción de liderar, de dirigir, de ejercer autoridad sobre el rebaño. Esta es una característica de un pastor, de un anciano, de un obispo. Y es uno de los requisitos exigibles en el ambiente eclesiástico y familiar. Debe presidir, debe gobernar, debe estar al frente. 1 Timoteo 3:4 y 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos, presidir no es fácil, porque a diario nos encontramos con personas inmaduras espirituales que no aceptan la autoridad que Dios otorga a sus ministros, que desconocen la ordenanza bíblica escrita en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Un pastor está revestido de una autoridad, y no de una autoridad física, hermano o hermana, sino de una autoridad espiritual. El respaldo de la autoridad espiritual de un pastor es Cristo. Los pastores, amados hermanos, tienen la responsabilidad de ejercer la supervisión, de guiar a la iglesia, de estar al frente del rebaño, de tener la autoridad en la iglesia, y para esto deben ser capaces de presidir al rebaño. Y aquí se pone la cosa complicada, porque muchas veces el pastor le dice a la iglesia: hermanos, es por aquí, y la iglesia exactamente se va por allá. El pastor le dice al liderazgo, a los diáconos de la iglesia: hermanos, vamos a ir por aquí, vamos a hacer las cosas así, y la iglesia hace exactamente lo contrario. El líder hace exactamente lo contrario. ¿Es normal? ¿Se ha visto así ya como algo normal? Que el pastor se convierta en una figura decorativa en la iglesia. Las personas hacen lo que quieren, toman las decisiones que quieren, y el último en enterarse es el pastor. Se van para donde quieren, abandonan su responsabilidad, y el último al que le dicen: pastor, no voy a estar, es al pastor. Uno se entera porque, vea, no vino el hermano tal, y uno lo llama y le dice: ah, sí, es que estaba ocupado y no pude ir. Es importante que un pastor presida.
Y no que gobierne como si el rebaño fuera suyo, sino que lo haga en amor. Porque si el pastor no preside, si a quien Cristo no se le permite guiar en una congregación, entonces ¿quién dará dirección al rebaño conforme a la voluntad del Señor? ¿Aquel que no fue llamado para hacerlo? Comprendamos, iglesia, que cuando un pastor preside, no lo hace en su nombre, sino que preside en el Señor. Por eso dice el apóstol: os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. En el Señor. Lo que implica que presidir no es algo que el hombre se otorga a sí mismo, sino que es un llamamiento santo hecho por Dios, a quien Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que estuviera al frente de un rebaño. Hebreos 5:4 dice: nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Sí, así como Dios llamó a Aarón para que fuera el sumo sacerdote, así también llama a un anciano, un pastor o un obispo para que él esté al frente de la congregación. Segunda de Corintios 3, 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Escuche bien: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Si un pastor es quien debe estar al frente, si es así, es porque Dios lo ha hecho competente, porque es un ministro del nuevo pacto, escogido, elegido, llamado por Dios. Un día, el día señalado por Dios, Él llama. Así como llamó a David cuando estaba cuidando las ovejas de su padre para que fuera rey. Así como llamó a Eliseo mientras estaba arando con sus bueyes para que fuera el sucesor de Elías. Así como llamó a Pedro, Juan, llamó a Andrés y a Jacobo, su hermano, mientras estaban pescando, para que dejaran de pescar esos peces en el mar de Galilea y se convirtieran en pescadores de hombres. Así también el Señor llama a los verdaderos pastores para que sirvan a su grey, para que sirvan a su rebaño. ¿Y cómo sabe usted si alguien es un pastor verdadero o no? Pues tiene que cumplir unos requisitos. No es que el pastor diga: no, es que yo... No, tiene que cumplir unos requisitos. Y esos requisitos, amados hermanos, son requisitos que lo definen. Vamos a Tito, primer capítulo, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Aquí está hablando Pablo después de convertido, ¿no? Porque antes de esto Pablo era un hombre que no conocía del Señor. Que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y sigue usted leyendo.
Así que si usted quiere saber si alguien es pastor, tiene que ponerlo contra este espejo que es la palabra. Un hombre de Dios en todos los aspectos. La tercera responsabilidad de un pastor es amonestarlos. Hechos capítulo 20, verso 31 al 35. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Sabe? Esta expresión amonestar tiene la idea de corregir a las personas. Es incómodo porque a la gente no le gusta que la corrijan. Pero entiéndame, cuando yo le llamo la atención, cuando yo ejerzo una disciplina, cuando yo lo amonesto a usted, no es porque quiero que su vida sea miserable, no es porque quiero que su vida se haga un caos, sino que quiero que las personas cambien mediante la enseñanza, mediante la advertencia, mediante la exhortación. Y el pastor amodesta cuando lo llama a usted, cuando tiene una consejería con usted. El pastor lo está amonestando. Por ejemplo, en este momento yo les estoy amonestando porque estoy predicando. Y esta palabra tiene como objetivo, el único propósito es que llegue a su corazón y su corazón sea transformado. Un requisito bíblico para un pastor es que sea apto para enseñar. O sea, que tenga la capacidad de predicar, que tenga la elocuencia, la prudencia, la sabiduría, que pueda comprender, discernir, que pueda hacer una exégesis de la palabra y que pueda llevar estos elementos que pueden ser complicados de la doctrina a un lenguaje común para que usted los entienda. Tiene que ser apto. Y es mediante la predicación, iglesia, que usted puede comprender la palabra fiel y verdadera. Es mediante la predicación, esto es la amonestación, que usted puede ser transformado. Pero esto solo es posible si su pastor es apto, competente para enseñar. No, a un pastor no lo llaman a que haga un show en una tarima. No está un pastor para hacerlo llorar a usted mientras le da lecciones, mientras le mueve sus emociones y sus sentimientos. Yo no estoy aquí para exaltarlo a usted, tampoco estoy aquí para subirle la moral y decirle que usted es un campeón y que debe sacar el campeón que hay en usted. No, yo no estoy aquí para eso. Tampoco estoy para entretenerlo. Yo no estoy aquí para que usted salga riéndose del templo y diciendo: ¡ay, qué chistoso es mi pastor! Yo no estoy aquí para que usted se ría. Si usted tiene deseos de reírse, tendrá que buscar un programa de comedia. Yo debo amonestarlo. Yo debo confrontarlo. Yo debo exhortarlo a tal punto que usted tiene que comparar su vida presente con el espejo de la palabra y ser capaz de discernir si está caminando en el camino correcto o si va por un camino equivocado. Yo tengo que ser capaz de llegar a su mente y a su corazón y hacerlos mover del mal camino al buen camino, y ese es el trabajo de un pastor. Ahora bien, iglesia, sabiendo que un pastor tiene la responsabilidad primero de trabajar duro hasta extenuarse por el rebaño, sabiendo que un pastor tiene la responsabilidad de presidir con autoridad, de guiar, de liderar la obra, de mover la obra, y sabiendo que el pastor tiene la responsabilidad de sacarlo de su zona de confort, de amonestarlo con la verdad de la palabra. Hay algo que se demanda de la iglesia por su pastor. Hay un mandato expreso, y lo hace el apóstol Pablo por medio de un ruego. El primer mandato para la iglesia, para con su pastor, es que lo reconozca.
Sí, que lo reconozca. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. ¿Está allí? Os rogamos, hermanos. ¿Sabe? Él pudo haber dicho, él es un apóstol. Pablo pudo haber dicho, yo ordeno, o en el Señor demando, o yo exijo como apóstol. Pero mire cómo le habla a la iglesia. Yo les ruego, hermanos, es para usted. No es para el que no es cristiano. Estas palabras son para usted. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. Yo les ruego que usted los reconozca. El término que él utiliza del griego es oida. Y tiene el siguiente sentido, hermanos. Significa conocer a alguien por experiencia directa, por experiencia personal. La connotación en el verso es que cada creyente debe conocer a sus pastores profunda y respetuosamente. Y así, solo así puede llegar a valorar su servicio y su trabajo duro. ¿Cómo reconoce usted lo que hace alguien cuando conoce lo que hace? Por eso usted debe conocer a su pastor. Y conocer a su pastor implica más que conocer su nombre o conocer algunos hechos de su vida personal. ¿Qué conoce usted de su pastor? No, que él es casado, que tiene 2 hijas, que trabaja en una empresa. ¿Y qué más conoce de su pastor? ¿Ha hablado con su pastor? ¿Se ha tomado 5 minutos de su tiempo para decir, pastor, quiero conocerlo un poco más, lo invito a un café? ¿Cuándo va a la casa para que nos tomemos un café? Quiero conocerlo fuera ya del altar, fuera de la corbata. Yo quiero conocer a la persona. Quiero ser cercano a usted. Quiero conocerlo con profundidad. Yo quiero saber qué es lo que usted hace, cómo es que usted se prepara para enseñarnos. Yo quiero saber qué tanto se esfuerza usted. Yo quiero saber cómo ora usted. Yo quiero conocerlo, quiero saber cómo piensa, quiero saber cómo obra, quiero saber cómo habla. Yo quiero conocer a mi pastor. Muchas veces hay personas cuyo pastor, su pastor, es un desconocido para ellos. No saben si al pastor le gusta el bocachico frito sudado, por ejemplo. No saben si el pastor no consume gaseosas o sí. No sabe si el pastor tiene alguna dolencia, alguna aflicción, le duele algo, sufre de algo. No lo conocen. Es un desconocido. Y por eso temen acercarse. Por eso temen saludarlo. Por eso lo miran a la distancia. Porque nunca se han tomado un tiempo para conocer a su pastor. Y si usted no conoce a su pastor, créame, usted nunca podrá reconocer, como dice la Escritura, a su pastor. El conocimiento de un pastor, amados hermanos, implica un acercamiento personal. Y luego que hay un acercamiento personal, se gesta, se genera el aprecio. Y luego que se genera el aprecio, entonces hay un cuidado por el siervo del Señor, porque usted empieza a desarrollarle estima, afecto. Usted no desarrolla estima por un desconocido. Por eso es común en nuestros días que las personas sean poco amables, sean hasta criticonas, indiferentes y hasta ingratas con sus pastores, porque no lo conocen. Pero es improbable, escúcheme bien, es improbable que una oveja tenga una sola actitud negativa hacia su pastor cuando realmente sabe quién es. Cuando una oveja conoce bien a su pastor, hermano,
sabrá lo duro que ese hombre trabaja, sabrá cómo se esfuerza y va a valorarlo y va a apreciarlo. Por eso valorará su enseñanza y no se quedará en casa. El reconocimiento de un pastor implica respaldarlo económicamente, sí, pero una forma de reconocer que usted tiene ese afecto por su pastor es ofrendando para su misma iglesia y para sus hermanos necesitados, que los hay en la congregación. Si usted de verdad conoce a su pastor, si lo reconoce, usted lo va a respaldar económicamente. Le dará un trato digno, le dará un trato honroso, lo tratará con respeto, con alta consideración, como lo enseña la Biblia. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, o sea, un pastor, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pregunto, ¿tiene usted en doble honor a su pastor? Digno, no de honor, de doble honor. Porque el pastor le está enseñando algo que usted nunca va a aprender en ninguna universidad. Le está trayendo misterios del cielo que sería imposible que usted pudiera deducirlos por su conocimiento, por su sabiduría. Usted no podría revelar muchas de las cosas que un pastor le trae y se la pone totalmente clara, y usted dice: ¡ay, ahora sí comprendo! Pero eso es espiritual, eso no se compra con dinero. Aparte del reconocimiento, la congregación de creyentes tiene el deber de tener mucha estima por sus pastores. Primera de Tesalonicenses 5:12 y 13. Os rogamos, hermanos, ya lo hemos leído. Verso 13: que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La Biblia no dice que usted debe tener a su pastor en estima, sino en mucha estima. Y el término mucho que se utiliza aquí habla de un respeto ilimitado. ¿Cómo trata usted a su pastor? En este verso, Pablo aumenta la responsabilidad para la iglesia, diciendo que aparte de mucha estima, la congregación de creyentes debe amar a sus pastores, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Ama usted a su pastor? Tal vez le tiene algo de cariño, tal vez por allí le tiene un poquitico de: ya me acostumbré al grito del pastor, ya me acostumbré a la voz, a la forma como enseña, me cae hasta bien, sí, el hombre me cae bien. Pero de caerle bien a tener amor hay una gran diferencia. Ahora, el término que utiliza Pablo aquí, que me causó curiosidad, el término para amor en el griego que él utiliza en el original es ágape, que se refiere al más grande nivel de amor, al amor sacrificial. Pregunta: ¿estaría usted dispuesto a sacrificarse por su pastor? Amados hermanos, la obra de los pastores es el ministerio de la palabra y la oración. El pastor alimenta su alma. El mundo quiere destruirlo, el pastor lo edifica. El mundo quiere robarle la paz, el pastor le recuerda la paz de Dios en su corazón. El mundo quiere desviar a sus hijos, los pastores buscamos que sus hijos estén protegidos. El mundo quiere que usted se entregue a la música mundana, los pastores están a toda hora, a veces hasta poniéndose bravitos con los grupos de adoración para que no nos salgamos de la verdadera adoración. El pastor cuida el rebaño, edifica en la verdad de Dios,
Lleva a la iglesia a conocer misterios de Dios, porque el pastor ha sido apartado por el Señor, porque ha sido llamado como autoridad en las congregaciones para presidir, guiar, alimentar y amonestar. Por eso, si usted desea que la iglesia crezca y que usted crezca, debe cumplir este segundo mandamiento. Debe tener en mucha estima y amar a su pastor en su iglesia. Gracias por seguirnos.